iniciar este nuevo tema. Hoy es el tema número 17. O sea que vamos a estar hoy tratando este tema. Es un tema un poquito complicado, pero Dios nos va a ayudar para poder... permítanme. Ok, permítanme que... Vamos a orar entonces para iniciar y luego vamos conversando un poquito sobre el tema, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del cielo, Dios del universo, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar todos juntos, Señor, en este nuevo tema, el tema número 17, Señor, del libro de Romanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, bendito Dios, de que tomes tú el control, Señor, que nos ayudes, Señor, hoy en este momento, para que todos juntos como un equipo, Señor, guiados por el Espíritu Santo, podamos llegar, Señor, a comprender y a entender las Escrituras, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo delante de ti, Señor, como instrumento de justicia en tus manos, Señor, para que no sea yo en mis fuerzas y en mi capacidad, Señor, sino que seas tú, Señor, guiando mis labios, y cada palabra, Señor, que salga de mis labios, sea tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está en este momento, Señor, mirando, Señor, este video, para que este tiempo sea de bendición para todos nosotros, Señor. Que todos nosotros salgamos edificados de este tiempo, Señor, fortalecidos en tu palabra, Señor, y retados, Señor, a seguir viviendo para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les pido que por favor abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos a ver hoy día, para los que vieron el tema, pusimos en internet, bueno, en el Facebook, pusimos de que el día de hoy vamos a hablar acerca de las fortalezas en Cristo Jesús. Muy bien, de eso vamos a hablar el día de hoy, de las fortalezas en Cristo Jesús. Y para eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el capítulo 8. Yo quisiera que antes de ubicarnos en el versículo 26, vayamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así, dice, ahora pues ninguna condenación. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice. Porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice, ¿no?, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Verdad? Estamos haciendo un repaso de todo lo que ya hemos visto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese fue el capítulo, no el último, sino el antepenúltimo. Ahí nos habíamos quedado. Y el último tema fue desde el versículo 17, que vamos a leerlo. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Para que juntamente con Él, o sea, con Cristo, seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Muy bien. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una. Toda la creación. Y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que habíamos hablado en el último video. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Solo he leído los dos últimos videos. Si alguno recién se está incorporando, lo invito a ver el video pasado, o el último y el antepenúltimo, para que pueda tener una idea del capítulo 8. Y el día de hoy vamos a ver desde el versículo 26, pero era importante que entendamos el contexto. Yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que implica el capítulo 8. Aquí yo lo he escrito en el PDF. Quiero que me escuchen, el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8, Romanos 8, enseña que los creyentes tienen dos intercesores, el Espíritu Santo y Cristo. Si analizas el capítulo 8, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo menciona las obras de Cristo y lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, Cristo ejecuta su tarea intercesora en el cielo. Lo podemos ver en Romanos 8:34, cuando dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. O sea, Cristo es un intercesor. Dice, el Espíritu Santo está en la tierra ahora, ¿verdad? Y la intercesión de Cristo toma lugar fuera de nosotros, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero la del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso es que Él está desde nuestros propios corazones, ¿no? Y Cristo ora para que los méritos de su obra redentora sean plenamente aplicados a los que confían en Él. Y el Espíritu Santo ora para que nuestras necesidades, que están profundamente ocultas en nuestros corazones, puedan ser satisfechas. Muy bien. Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante haber leído el pasaje anterior y recordar? Porque hemos visto que la creación está gimiendo por esa redención. Y habíamos hablado el video anterior acerca del arrebatamiento y la segunda venida, ¿verdad? Que, bueno, les había planteado mi postura, y que prácticamente es el tiempo en el cual la iglesia, o sea, nosotros, incluyendo Israel, porque, bueno, ese es otro punto, pero todos aquellos que hayamos creído en Jesucristo, ¿verdad? Y que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues esperamos ese momento de nuestra redención, ¿verdad? Nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a, donde Jesucristo ha prometido compartir su gloria con nosotros. Muy bien, pero así como nosotros gemimos y estamos, oh Señor, ¿cuándo nos lleva? Señor, por favor, ya no aguanto más esta carne. De la misma manera como Pablo nos está diciendo que la creación misma gime, ¿verdad? Y algunos plantean de que este texto posiblemente esté relacionado como cuando nosotros vemos cómo la naturaleza ya está hastiada de la mano del hombre, ¿no? Pero ahora que ha habido esto del coronavirus y el hombre ha podido quedarse en casa, las personas se cuestionaban, ¿no? De quién era el destructor realmente, ¿no? De quiénes a veces nos comportamos de una manera inconsciente
y malogramos la naturaleza, ¿no? La naturaleza se ha ido renovando, se ha visto en muchos lugares, en mares alrededor del mundo, que han empezado a crecer la cantidad de peces, que muchos ríos han vuelto otra vez a regenerarse, las plantas, los árboles. Entonces prácticamente la misma naturaleza también, a la misma creación, este texto está hablando que también quiere ya como que el Señor ya venga pronto, ¿no? O sea, ya, que se termine todo esto, ¿no? O sea, y entonces Pablo está mencionando en el capítulo 26 algo interesante, ¿no? Y es que el Espíritu Santo ha sido puesto, o sea, nos ha sido dado, porque no es una cosa, ¿no? Nos ha sido dado, el Espíritu Santo está dentro de nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. Y esto es interesante, ¿no? Algunos teólogos, ¿no?, mesiánicos o judíos o diferentes posturas plantean de que solo nosotros los cristianos o los creyentes planteamos que Dios existe en tres personas, ¿no? Y que eso es imposible, que no puede haber un Dios que sea partido en tres dioses, ¿no? Por eso piensan de que algunos piensan de que nosotros los creyentes somos idólatras, ¿no? Porque no adoramos al único Dios del Antiguo Testamento, sino que adoramos a tres dioses, ¿no? El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ¿no? Sin embargo, para aquellos que piensan así, hay un gran ejemplo, ¿no? En la fisicoquímica. Cuando uno estudia fisicoquímica y empiezas a estudiar la fisicoquímica, las propiedades fisicoquímicas del agua a ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura, ¿no? Se sabe de que existe un punto triple, ¿no? Hay un punto triple donde tanto el agua puede coexistir en los tres estados a la misma vez. O sea, el agua puede coexistir en ese punto triple siendo sólido, líquido y gaseoso a la misma vez, ¿no? Entonces, científicamente, experimentalmente, sabemos de que a esa temperatura del punto triple pueden coexistir, puede el agua estar en los tres estados y seguir siendo agua, ¿no? O sea que científicamente hay muchas pruebas de que esto puede suceder, ¿no? Si somos capaces de creer y afirmar de que la ciencia puede comprobar de que el agua puede existir en tres estados a ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura, las condiciones normales, entonces pienso que para Dios todo es posible, ¿no? O sea, ahora podemos ver en el libro de Romanos de que el Espíritu Santo se presenta como una persona y es capaz de accionar sobre el ser humano, ¿no? Obviamente las manifestaciones del Espíritu Santo no son las mismas después que Jesucristo murió en la cruz, y las manifestaciones del Espíritu Santo son totalmente distintas en el Antiguo Testamento. O sea que no podemos comparar, porque de eso habló el profeta, ¿no? De que nos iba a ser dado de su Espíritu en nosotros. Esa promesa no estaba en el Antiguo Testamento, estaba en el presente, después en el Nuevo Pacto a través de Jesús, y es obvio y lógico que las manifestaciones del Espíritu Santo, o sea, la forma como el Espíritu Santo actúa en estas épocas es totalmente distinto. Entonces, obviamente tendríamos que hacer un estudio completo, y eso lo puedes ver en un curso de neumatología, donde puedes estudiar la persona del Espíritu Santo. Si quieres hacer eso, te animo a que puedas hacerlo en tu iglesia, en el seminario, ¿no? Y puedas estudiar este curso a profundidad. Pero lo que quiero que entendamos ahora es que el Espíritu Santo como persona y como Dios nos ayuda en nuestra debilidad, y eso es lo que dice el versículo 26. Ahora empecemos a leer el versículo 26. Dice, y de igual manera, ¿no? O sea, así como Cristo te ayuda en todas estas cosas, así como nosotros hemos leído en el capítulo 8 lo que Cristo hace en nosotros, de igual manera el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, dice, ¿no? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es interesante, ¿no? La palabra indecible es una expresión que significa algo que no se puede expresar, ¿no? Está relacionado con sentimientos, con emociones, ¿no? Por causa de tiempo no voy a poder analizar esos textos, pero existen un montón de textos en el Antiguo Testamento que expresan que Dios tiene sentimientos, ¿no? Dios es una persona con sentimientos y emociones, pero eso no lo hace inestable, ¿no? O sea, Dios, recuerden de que todos los atributos de Dios tienen que coexistir a la misma vez.
Él tiene que ser bueno y amor, pero a la misma vez tiene que ser justo, ¿no? Entonces, todos sus atributos coexisten a la misma vez, ¿no? O sea, él por cumplir un atributo no deja de cumplir el otro. O sea, todos los atributos coexisten en el mismo momento. Entonces, por eso mismo, o sea, Dios es, sabemos que Dios presenta emociones, y de la misma manera el Espíritu Santo, de esa misma manera Él gime, ¿no? O sea, cuando nosotros oramos, este texto es sobrenatural. O sea, cuando tratas de analizarlo te tienes que dar cuenta que es una acción sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, es imposible tratar de explicarlo humanamente. De eso se trata el cristianismo, o de eso se trata seguir a Jesucristo, ¿no? Porque el Espíritu Santo, mientras nosotros oramos, Él está indeciblemente, o sea, sin expresarlo, está intercediendo por nosotros por ciertas cosas interesantes, ¿no? Porque si tú quieres hacer mucho, ¿por qué es que el Espíritu Santo intercede por nosotros? ¿Por qué lo hace? Porque hay ciertas debilidades en nosotros que este texto está indicando. Mira, si lees, en el versículo 26 dice que somos débiles. Primero somos débiles. O sea, nos ayuda en nuestra debilidad. Punto número 1, somos débiles. Punto número 2, dice, no sabemos cómo pedir de acuerdo a nuestra conveniencia. Punto número 2. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo intercede por nosotros. Primero, porque somos débiles, y segundo, porque no sabemos pedir conforme a nuestra conveniencia, o conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que al final dice, el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, hay tres cosas interesantes. Primero, somos débiles. Segundo, no sabemos qué es lo que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios a la perfección. Por ejemplo, ¿no? A veces nosotros, es una forma de mostrarte lo que el texto quiere decir, ¿no? A lo mejor hay un familiar tuyo, ¿no? Que está enfermo, ¿no? Y a lo mejor tú estás orando, estás diciendo, Señor, por favor, te pido que tú lo sanes, Señor. Pero a lo mejor la voluntad de Dios es llevárselo. Y a lo mejor el Espíritu Santo, mientras tú estás pidiendo para que él sea sanado, a lo mejor el Espíritu Santo se da cuenta y dice, no, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es llevárselo para la gloria de Él, por alguna razón que tú y yo no entendemos. Y a lo mejor el Espíritu Santo intercede por nosotros en el sentido de que Él está intercediendo y decir, Señor, llévalo, ¿no? O sea, porque sabemos que es tu voluntad. Yo conozco cuál es tu voluntad. Él no sabe cuál es tu voluntad porque Él es débil, pero yo intercedo por Él. Esa es una obra sobrenatural. Hay un libro interesante que deberías leer. Lo tengo aquí, pero no me voy a parar porque si no la voy a hacer muy larga. Pero el libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es el Dr. Dobson. Vas a poder entender en ese libro muchas cosas que aparentemente parecen ilógicas, ¿no? Pero detrás de todo eso está la voluntad de Dios, ¿no? Una de las historias que cuenta el libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido es acerca de un joven que era muy prometedor en el Evangelio, ¿no? Estudiaba medicina en una universidad aquí en Estados Unidos, pero mientras él estudiaba medicina, él predicaba el Evangelio. Era una persona muy prometedora para el Evangelio, ¿no? Sin embargo, murió. Dios se lo llevó, ¿no? Y todos decían, pero ¿cómo Dios puede llevarse a una persona buena, con un propósito tan grande? Pudo haber sido uno de los grandes líderes en este país, en el mundo. ¿Por qué Dios se lo llevó? No tiene sentido. Para nuestra mente humana no tiene sentido que Dios haga eso. Pero como Dios es soberano, Él es el que tiene la última palabra. Nosotros podemos interceder y podemos orar, pero recordemos que Él es el que tiene la palabra final. Nosotros no podemos ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer. No porque nosotros declaremos y digamos, yo declaro en el nombre de Jesús que esta persona se sana ahorita, ¿no? Podemos declarar, podemos en nuestro deseo querer que esa persona se sane, pero eso no va a cambiar las cosas, porque al final se va a hacer la voluntad del Señor. ¿Significa que tu pasión por orar estuvo mal? No, significa de que tú no puedes ir sobre la voluntad de Dios.
Tu palabra no es la que determinará las cosas, sino es Dios quien determina al final lo que Él va a decidir hacer. Ahora, al final, cuando te des cuenta que a lo mejor esa persona se fue, ¿dejarás de creer? No, porque Dios no es Dios por lo que Él hace. Dios es Dios por lo que Él es. No importa lo que tú aparentemente tú piensas que Él no está haciendo. A veces nosotros oramos y pedimos algo, pero no es la voluntad de Dios. Señor, por favor, te pido que mañana, Señor, este año no pase, que por favor alguien me regale un BMW azul. Wow, sería genial, ¿no? A mí me encantaría un BMW azul ahorita afuera, ahí, ¿no? Primero que haría es subirme y... ¿verdad? Todo el mundo quisiera eso. Señor, por favor, regálame un helicóptero, ¿no? Ya estoy cansado del tráfico de esta ciudad. Sería genial, ¿no? A lo mejor ayunaríamos 20 días para que el Señor nos dé un helicóptero porque ya estamos cansados de lidiar con el tráfico. Pero la pregunta sería, ¿será eso algo que nos conviene? ¿O es que nosotros en nuestra debilidad carnal pedimos cosas que a lo mejor no es la voluntad de Dios? Y Dios decide a veces darnos, ¿no? O a veces no, ¿no? Y eso no hace que Dios sea malo o que a lo mejor haya un problema en nuestra oración, pero a lo mejor sí, estamos pidiendo de una manera que a Dios no quiere simplemente. No es la voluntad de Dios. Entonces el texto está diciendo que debido a esa debilidad que tenemos, debido a que no podemos conocer la voluntad de Dios y debido a que por lo mismo no sabemos pedir, esa es la razón por la cual el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Ahora, hay algo interesante aquí, ¿no? Que en el versículo 27 dice que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿no? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque el que escudriña los corazones es Dios, ¿no? Y Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí hay algunos textos interesantes que yo quisiera leer con ustedes, ¿no? Dice, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, dice, dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Reyes 8:39, solamente tú conoces los corazones de todos los hijos de los hombres, dice. Primera de Crónicas 28:9, dice, ¿no? Dice lo siguiente, el Señor escudriña los corazones, dice, el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Dice, Salmo 139, del 1 al 2, dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Proverbios 15 dice, el Seol y el Abadón está delante del Señor. Jeremías 17, 9, 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, yo lo conoceré, ¿no? Hechos 1:24, tú, Señor, conoces los corazones de todos. Primera de Corintios 4:5, el Señor sacará a luz lo que está oculto en la oscuridad y expondrá los motivos de los corazones de los hombres. Hebreos 4:13, no hay criatura que esté oculta ante los ojos de Dios. Todas las cosas están abiertas y expuestas ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Entonces, esto es interesante, hermanos. Dios conoce todas las cosas. Así que no voy a ver la hora. Ok, perfecto. Dice, Dios conoce todas las cosas y Él conoce las intenciones del corazón. Entonces, hasta ahí, hermanos, podemos ver entonces que en el versículo 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿verdad? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esa es la razón, porque a veces nosotros no podemos saber, no podemos conocer, pero Dios conoce todo, conoce lo más profundo de tu ser, sabe lo que necesitas, que aún ni tú piensas que necesitas. Él conoce lo que necesitamos, Él conoce lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo. Esa es la razón por la cual Efesios dice que debemos orar en el Espíritu, ¿no? O sea, guiados por el Espíritu, para pedir conforme a lo que Dios quiere, a lo que Dios le agrada, no a nuestros caprichos y a nuestros deseos, ¿no? Aunque a veces lo vamos a hacer, es parte del aprendizaje. Muy bien, entonces
vayamos a algo interesante. Otro de los puntos, primero hemos visto que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades o flaquezas, ¿no? Eso lo hemos visto en el 26, 29, 26, 27. Ahora vayamos a ver desde el verso 28 al verso 30. Vamos a ver algo interesante, es que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es debido a algo. En este pasaje les voy a pedir que me presten mucha atención porque es un tema profundo, que voy a plantearles algunas cosas y me gustaría causar el interés en ustedes en profundizar un poquito más. Hay dos temas interesantes que me gustaría, que ya algunos me lo han pedido por WhatsApp y que me gustaría tocarlos con ustedes a través de, no de un video como este, sino de algo más interactivo, quizás a través de Zoom o a través de alguna plataforma de clases, de Classroom. Por ejemplo, hay un Classroom en Google o otra plataforma diferente, para que nosotros podamos tocar temas, como por ejemplo, el primer tema es acerca de lo que hablamos la última vez, acerca de las posturas del rapto. Unas personas me han pedido sobre eso. 2, hablar sobre lo que vamos a hablar ahora, que son doctrinas acerca de la salvación, ¿no? Como por ejemplo lo que es el calvinismo, el arminianismo, que voy a tocar algunos puntos de esos ahora. Y también habíamos quedado pendiente en herramientas digitales para poder hacer un estudio, una buena exégesis del texto, ¿no? Una buena hermenéutica, una buena interpretación del texto bíblico. Hay algunas herramientas digitales online que pueden ayudarnos para que nosotros podamos hacer un estudio bíblico más profundo. Bien, lo vamos a hacer, ¿no? Por eso es que es la razón por la cual hoy no voy a extenderme en ese punto, pero sí se los voy a mencionar para por lo menos causar en los que todavía no han visto nunca esto, por lo menos un interés sobre el tema, y luego podamos desarrollarlo en forma particular como tema ya, no dentro del libro de Romanos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a leer el texto 28 al 30, vamos a leerlo. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, permítanme, voy a poner esto aquí porque si no, para solo marcar esto, los textos ya los tengo ahí y así ya me puedo mover más. Ok, muy bien. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es un pasaje interesante, ¿no? Y que ha sido causa de un debate de siglos, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Que es importante mencionarlo. Muy bien, dice, primero vamos a ir al versículo 28. Perdón. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es interesante. Primero porque hay un orden aquí. Hay un orden de causa-efecto, ¿verdad? Y aparentemente nosotros estamos acostumbrados a ver la causa primero y el efecto después. Pero en el texto, la causa está al final y el efecto está al principio. Vamos a leer juntos, ¿no? Dice lo siguiente, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí el texto, la causa está al final, ¿no? Primero es que aquellos que han sido llamados, ¿no? van a mostrar por obra el amar a Dios, ¿no? Y luego, como ellos aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Esto es interesante y vamos a entrar un poquito a eso, ¿no? O sea, primero es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, primero fuiste llamado y gracias a que fuiste llamado, entonces amas a Dios. Como respuesta a ese llamado, tú muestras un amor por Dios, una consecuencia de que Dios te llamó. Y luego eso significa,
gracias a que Dios te llamó y ahora tú muestras amor para con Él, Dios hace que todas las cosas te favorezcan a bien. Entonces, esto es interesante. Primero porque Dios nos está prometiendo ahí de que las cosas nos van a ayudar a bien. Ojo, esto es un acto de creer, ¿no? Porque si Dios lo dice así, así es. Hay una de las cosas que yo admiro y valoro en uno de los hermanos de mi esposa, ¿no? No voy a mencionar su nombre para no sí lo voy a mencionar, se llama Jonathan, ¿no? Y una de las cosas que yo admiro de él es que él no titubea cuando ora. Es una de las cosas que a mí yo he aprendido de él y valoro en él. Cuando él ora, él dice, Señor, ¿no? Y luego, si quiere entrar la duda o si alguien quiere cuestionar, por ejemplo, si él estaba enfermo, ¿no? Y de pronto él ora al Señor, Señor, por favor, dame sanidad, ¿no? Y de pronto tú le dices, vamos a suponer, sí, pero por favor, no te olvides de tomar la pastilla, ¿no? Él dice, no, yo ya oré y yo creo que el Señor tiene el control. Es una fe fuerte y yo admiro eso. Si él sale, ahora que está en coronavirus, él sale a trabajar y él ora en la mañana, o él ora por su hijo, por ejemplo, él confía en su oración. Yo ya oré. ¿No? O sea, eso es admirable. Yo admiro esa actitud de él. ¿Y por qué menciono esto? ¿No? Porque lo interesante de esto es que aquí va a mostrar un poco la seguridad que tienes de tu salvación. O sea, si tú, aquí dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ese es el punto, ¿no? Si tú sabes que tú caminas siguiendo a Jesucristo y tú estás viendo de que tú estás buscando de Él, tú estás seguro de tu salvación, porque es algo que tú lo sientes aquí. Uno sabe cuando realmente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es algo que no lo puedes explicar hasta que lo experimentas, ¿no? Entonces tú sabes, tú estás seguro, tú sabes lo que Dios representa para ti. Te equivocas, sí, como ya lo hemos mencionado, pero cada día tratas de equivocarte menos. Tú sabes, estás seguro de tu salvación. Tienes que tener la fe, porque así Dios lo está diciendo. Aquí está, Dios lo dice, como habíamos dicho, ¿no? Nuestra fe no es ciega, nuestra fe tiene un fundamento. Y si el texto acá dice que a los que amamos a Dios todo nos va a ayudar para bien, entonces tú y yo tenemos que tener fe en eso. Pero no es una fe ciega, por eso vuelvo a repetir, es una fe basada en esta verdad espiritual. Si el texto dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, entonces tu fe, que está basada en ese texto, tiene que creer en que así es, por más que tú no lo entiendas. A lo mejor pierdes el trabajo y a lo mejor tú dices, ¿cómo puedo perder el trabajo si soy un hijo de Dios? Obvio, si estás andando en las cosas de Dios, ¿no? No estoy diciendo que solo si tú piensas que eres cristiano y vas al culto, al servicio todos los domingos y vas con tu Biblia, pero no obedeces a Dios, no buscas a Dios. Obviamente van a haber cosas que no te van a ir bien por causa de tu desobediencia, ¿no? Dios no puede bendecirte. Pero estoy hablando de que si tú estás seguro de que por lo menos estás luchando, oras todos los días, vas a la iglesia, lees la Escritura, estás tratando de hacer las cosas bien para Dios, pero aún así hay cosas que no salen bien, aparentemente ante tus ojos no están bien, pero Dios tiene otro plan. A lo mejor pierdes el trabajo y a lo mejor durante 2 o 3 semanas piensas que todo te fue mal, pero a lo mejor Dios tuvo un propósito, que tú vayas a un trabajo mejor, donde ganes más, o a lo mejor donde se te abran otras oportunidades. O sea, tenemos que creer que Dios tiene el control y eso demanda fe de nosotros. Por ejemplo, ahora, lo que está pasando ahora, ¿no? La Biblia dice que a los que amamos a Dios todo nos va a ayudar para bien. No vemos cómo, no sabemos cómo vamos a salir de esto, ni sabemos qué va a pasar después que aparentemente la economía se reactive. No lo sabemos, pero tenemos que tener la fe para creer que todo nos ayuda para bien, si es que amamos a Dios. Y Juan 14 dice, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y ya sabemos que sí podemos guardar sus mandamientos porque tenemos al Paracleto, el Espíritu Santo con nosotros. Eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, ahora aquí hay algo interesante, ¿no? Que dice, si tú has sido llamado, entonces tú puedes mostrar obras de amor hacia Dios, ¿no? Y obviamente eso va a implicar de que tú vas a guardar sus mandamientos y por consecuencia las cosas te van a ayudar para bien.
Muy bien. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿no? Y aquí podemos ver lo que muchos, lo que muchos comentaristas o muchos intérpretes se les llama la cadena de salvación, ¿no? Y es que primero has sido llamado, ¿no? Primero fuiste predestinado, ¿no? Luego fuiste llamado, luego fuiste justificado, luego fuiste glorificado, ¿no? O sea, Dios te predestinó, y al ser predestinado, luego Dios te llamó, ¿no? para que vengas a Cristo. Luego que fuiste llamado y tú creíste en Cristo, fuiste justificado, o sea, declarado justo, a pesar que eras culpable. Y luego de eso te permite alcanzar vida eterna, entonces vas a ser glorificado en el futuro, ¿no? Ahora, acá hay algo interesante, voy a explicar algunas cosas, ¿no? Como les digo, por causa de tiempo no me puedo extender, pero aquí hay algo interesante. Algunos aluden y plantean de que la palabra santificó no está en el texto, ¿no? Y por lo tanto, algunos plantean de que el versículo 29, que dice que Dios nos ha predestinado para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, quiere decir que así como Cristo es la imagen del Padre, o sea, y esa imagen del Padre significa una réplica de Él, ¿no? Es la misma esencia de Dios, nosotros también podamos ser la misma esencia de Cristo, ¿no? Y algunos plantean y se plantean la pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere ese texto? ¿A que debemos ser la imagen de Cristo ahora en la tierra, en el presente, mientras vivimos? ¿O que seremos imagen de Cristo en el futuro, cuando seamos glorificados con Él en la eternidad, ¿no? Y algunos quieren como sostener esa idea en base a que el texto siguiente, el versículo siguiente, no menciona la palabra santificación, ¿no? Sino que solo habla de haber sido predestinado, llamado, justificado y glorificado. Pero la palabra santificación no está en esa cadena de salvación, como dicen algunos, ¿no? Sin embargo, hay algunos textos, como por ejemplo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, dice, desde el principio para salvación, o sea, justificación, fuiste salvado, mediante la santificación por el Espíritu, ¿no? Y la fe en la verdad. Entonces sabemos de que Pablo escribió la misma carta de Tesalonicenses y por lo tanto es un compendio. La Biblia es un compendio, ¿no? Un principio te lleva al otro. Sabemos que Pablo sabía de que teníamos que pasar un proceso de santificación y por lo tanto hay muchas ideas que respaldan la idea de que nosotros debemos parecernos a Cristo en el presente y que obviamente nos vamos a parecer a Él mucho más en la eternidad, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que aquí se plantean palabras que están en auristo, ¿no? Activo, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, y es lo que yo quiero, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que así como la palabra justificados pues por la fe, que habíamos visto que la palabra en griego era una palabra auristo que significaba un acto hecho en el pasado una sola vez y que tenía efectos sobre el futuro, ¿no? En este caso sobre la eternidad, ¿no? Y cuando leemos las palabras predestinó, llamó, justificó y glorificó, son hechos por Dios, o sea, obras hechas por Dios en el pasado, ¿no? Una sola vez, y que tienen efectos sobre el futuro, porque también están en auristo, ¿no? Ahora, y esto obviamente, como les expliqué al principio, ha hecho de que han habido varias posturas, pero sobre todo han habido dos que siempre ha sido que se contraponen, ¿no? Y es la doctrina del calvinismo, ¿no? O de la teología reformada y la teología de Arminio, ¿no? O sea, arminiana, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que plantea la teología arminiana? Porque en el versículo 28 se plantea de que Dios ya nos predestinó, ¿no? La palabra proorizo en griego significa que Dios ya nos seleccionó. Seleccionó quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos desde el inicio, ¿no? Por eso dice, fuiste escogido desde el inicio de la creación. Esta es la postura calvinista, la postura que nos enseña la teología reformada, ¿no? La teología reformada
una de los grandes acrósticos de la teología reformada es el TULIP. T-U-L-I-P. TULIP, ¿no? Aunque R.C. Sproul, cuando trata de explicar, y él explicó la teoría del TULIP, él hizo algunas variaciones, ¿no? Con algunas observaciones. Y como les digo, en su momento se las voy a explicar como un video aparte, ¿no? ¿Por qué se le llama TULIP, no? Porque vienen a estar, las siglas no están en base al español, sino en base al inglés. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la T, viene de depravación total, ¿no? Pero en inglés es total, no empieza con total, entonces tiene que ver con la T. Luego viene con la elección incondicional, con la expiación limitada, con la gracia irresistible y con la preservación de los santos, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen, como le digo, esto no es para tocarlo en un video como hoy, pero quiero tratar de ser conciso. La depravación total plantea de que, como dice Efesios capítulo 2, todos están muertos en sus delitos y pecados. Así que como todos estamos muertos, nadie tiene la capacidad espiritual para escoger a Jesús, sino más bien Él te escoge a ti. Entonces eso excluye, ¿no?, la obra del ser humano sobre la salvación. Es una lucha teológica de siglos, hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si tú estás muerto en tus pecados y eres un pecador, la pregunta es, si la Biblia dice que la fe es un don de Dios y que es Dios quien te da la fe, entonces la pregunta es, mientras Dios no te dé la fe para creer, ¿cómo puedes creer en Jesús? No puedes, porque eres depravado totalmente depravado, estás muerto, y un muerto no puede elegir a Cristo. Entonces, por eso se llama la depravación total. La elección incondicional significa prácticamente de que Dios te va a elegir por eso. Como estás muerto, Dios te va a elegir sin importar si tú eres bueno o malo. Ahora, ¿por qué? No importa si me paso unos 10 minutos hoy, si les pido unos 10 minutos para poder explicarles por lo menos un poco esto. Parte de lo siguiente, ¿no? Y es que algunos piensan de que Dios, algunas posturas piensan que Jesucristo murió por todos, ¿no? Como es la doctrina, la postura arminiana, ¿no? Jesucristo murió por todos los seres humanos, ¿no? Pero en la elección incondicional o en la expiación limitada, ¿no?, se dice que Jesucristo no murió por todos, murió solo por los que Él ya había elegido desde un comienzo, en esa elección incondicional. Ahora, les voy a explicar qué es lo que esto significa, ¿no? Porque se van a encontrar con esa postura, ¿no? Y es importante saber lo que significa. Y es que, primero, por ejemplo, ¿no?, ¿qué es lo que habíamos estudiado en Romanos en los primeros 4 capítulos? Yo les pregunto, ¿no habíamos demostrado en Romanos de que todos eran culpables? ¿Se acuerdan, hermano? No había, ni los religiosos los religiosos eran culpables, los gentiles eran culpables, y Pablo demostró al final que todos eran culpables y que todos merecían ir ¿a dónde? Al infierno, ¿sí o no? Todos merecían ser castigados y ser separados de Dios, todos. Eso era lo justo, ¿verdad? Porque nadie había podido cumplir la ley de Dios a la perfección, nadie. Por lo tanto, lo justo era que todos mueran, ¿verdad? Ok. Entonces la pregunta es, si todos se van al infierno, todos, si Dios hubiese dicho en ese momento, antes de saber que Jesucristo iba a morir por nosotros en la cruz, si Dios hubiese dicho en ese momento, ¿saben qué? Yo soy Dios y uno de mis atributos es ser soberano, así que yo puedo decidir lo que a mí me plazca, porque soy Dios, ¿no? Ahora, si Dios tuviese que consultarnos qué va a decidir, dejaría de ser Dios. Entonces, si Dios es Dios, Dios hubiese podido decir, bueno, uno de mis atributos es que soy un Dios de amor, sí, pero también soy un Dios justo. Así que lo justo para toda la humanidad es que todos se vayan al infierno, porque todos han fallado. Aquí, ¿qué? ¿Saben qué? Váyanse todos al infierno. Se acabó. La pregunta es, por esa decisión que Dios hubiese tomado, ¿Dios sería justo o injusto? Sería justo, porque lo justo es eso. No sería injusto. ¿Quién podría levantar la cabeza y decir, Señor, eres injusto? ¿Por qué nos mandas al infierno? ¿No ves que somos buenos? Y Dios diría, no, pero si el texto Pablo acaba de demostrar que no hay justo ni alguno.
todos merecen ir al infierno. Todos bajan su cabeza. O sea, Dios no es injusto. Sería justo al hacer eso. Ok. Ahora, por lo tanto, ese caso ya está cerrado. Ahora Dios decide que de las 100 personas, ¿ok?, en su soberanía decide salvar solo a 60 y 40 no. Pregunta, ¿sería Dios justo o injusto? Y algunos en su carnalidad podríamos decir Dios es injusto. Pero a lo mejor la respuesta sería, ¿por qué va a ser injusto? Si ya todos esos 100 tenían que irse al infierno. Más bien Dios ha decidido salvar solo a 60. ¿Los otros pueden reclamar? No, no pueden reclamar. Porque ellos ya también estaban condenados como nosotros. Solo que Dios, que es Dios en su soberanía, ha decidido salvar a 60. No más. ¿Ok? Entonces eso, según esta postura, esta teología, hace que más bien estos 60 que han sido elegidos por Dios, predestinados desde la fundación del mundo, valoren más su salvación. ¿Por qué? Porque al haber sido predestinados, ellos pudieron haber estado en el grupo de los 40, porque se lo merecían. Pero sin merecérselo, Dios los metió a ese grupo de los 60 y los seleccionó para salvación. Entonces ellos deberían valorar aún más su salvación, porque a lo mejor por un pelito pudieron haber estado en otro grupo, pero no, porque a Dios le plació darle salvación. Ok, ahora, por eso el Tulip plantea la depravación total, de que el hombre es totalmente depravado y no puede elegir a Dios, sino que Dios lo elige a él. Que la elección incondicional, porque Dios elige incondicionalmente de lo que tú hagas, o sea, ya Dios te eligió a ti. Lo que tú hagas, tus obras no tienen nada que ver, ¿no? Porque al fin y al cabo la fe es dada por Dios, y si yo te doy fe, tú vas a creer en Jesús, porque no puedes creer en Él si yo no te doy la fe, ¿no? Ese es según esta postura. Y luego la expiación ilimitada es porque Dios no murió por todos, murió solo por los que iban a ser salvos, los que ya fueron elegidos. Y la gracia irresistible, porque si Dios te ha elegido a ti, tú no te vas a poder resistir a la elección de Dios. Sí o sí vas a tener que llegar al Evangelio, sí o sí. Y luego la preservación de los santos es que sea lo que sea, Dios te va a guardar en el camino y vas a ser salvo sí o sí, en el transcurso del tiempo, no vas a perder tu salvación. Muy bien, este es lo que plantea el calvinismo o el Tulip, ¿no? Ahora, el arminianismo plantea el libre albedrío, ¿no? De que Jesús ha muerto por todos, ¿no? Por todos, absolutamente todos, pero que va a depender, para hacerlo fácil de entender y por el tiempo, va a depender de que tú también acciones en fe. O sea, Dios ha dado una fe o una gracia universal, o sea, ¿no?, para que todos tengan por lo menos esa capacidad en el corazón de poder elegir a Dios. Y ya cuando tú eliges creer en Jesús, entonces Dios a través de su Espíritu te completa, ¿no?, la fe y te completa la gracia, ¿no? O sea, te completa ese paquete y entonces ya puedes seguir caminando en santidad, ¿no?, por resumirlo, ¿no? Pero luego existe ese equilibrio entre ambas posturas, ¿no?, que prácticamente viene a ser el antinomio, ¿no?, que plantea de que prácticamente significa antinomio, significa dos leyes que se contradicen, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo puede Dios en la Biblia decir que Dios ya ha elegido a Judas para que Judas traicione a Jesús y después decir que Dios va a condenar a Jesús por sus acciones? Y algunos dirían, pero si Dios lo eligió para que traicionara a Jesús. Entonces aparentemente esas cosas se contradicen, y hay muchos textos sobre eso que los vas a ver en el PDF, que se contradicen, ¿no? Y es prácticamente el antinomianismo, antinomios, que plantea prácticamente la idea de que se van a juntar, estas ideas que se contradicen van a coexistir, ¿no? De que mientras Dios ha elegido al ser humano desde el comienzo de la fundación y ya han sido predestinados para salvación, a pesar de que han sido predestinados para salvación, también depende, eso no excluye la obra del hombre, ¿no? Por eso algunos aluden en el versículo 28, cuando dice que ha sido llamado y en respuesta a ese llamado tú amas a Dios, ¿no? Para no excluir la obra del ser humano. Él ama a Dios, el ser humano muestra amor. Esto es interesante, como le digo, esto es algo de siglos, ¿no? Y como les digo, me gustaría tocarlo en un video aparte. Pero lo interesante de todo esto es que
Dios prácticamente nos predestinó, o sea, ¿no? Nos llamó a salvación a través del Evangelio, nos justificó, nos hizo justos delante de Él, y obviamente eso significa que vamos a ser glorificados también, porque vamos camino a la glorificación. Y esto es interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Muy bien. Entonces, todavía nos queda un tiempito. Ahora la pregunta sería, ¿no? Quiero leer algunos textos que pueden sustentar esto de que si Dios nos eligió o nosotros elegimos a Él, ¿no? En Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios que tú hayas sido salvo, ¿no? Juan 6.44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6.66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, Jesús también perdió discípulos, ¿no? Interesante. Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Efesios 2.10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios había preparado las obras desde el principio de la creación, desde la fundación del mundo, ¿no? Y eso es interesante. Muy bien. Ahora, la pregunta es, y aquí vamos a terminar con esto, es que desde el versículo 31 al versículo 39 hay algo interesante, y es que con esto vamos a cerrar una etapa del libro de Romanos. Prácticamente Pablo va a cerrar la primera parte del libro de Romanos, y a partir del capítulo 9, que lo vamos a hacer desde mañana, vamos a entrar a la segunda parte del libro. Prácticamente la primera parte se cierra aquí, y Pablo lo cierra con como que algunos comentaristas y algunos le llaman un himno, ¿no? Un himno cristocéntrico, ¿no? Hay muchos himnos en el libro de Filipenses, Colosenses, en Efesios, ¿no? Pero aquí hay un himno interesante. Se puede llamar a esto un himno triunfal, ¿no? Un himno de alabanza, un himno donde prácticamente Pablo va a cerrar todo lo que nos ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Todo esto lo que Pablo nos ha dicho, él va a concluir, ¿no? Como por si te quedan dudas, Pablo va a cerrar la primera parte a través de preguntas retóricas, o preguntas que él las va a lanzar al aire, por decir así, y él las mismas las va a responder, ¿no? Y prácticamente va a cerrar la primera parte del libro de Romanos. Vamos a leerlo todo juntos, ¿no? Dice en Romanos capítulo 8 del 31 al 39. En tu Biblia va a aparecer, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?, ¿no? Pero vayamos a leer desde el versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está lanzando una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué vas a decir ahora que te voy a decir a esto? Dios es por nosotros, o sea, Dios está por nosotros. O sea, Dios somos parte de la causa de Dios. El propósito de Dios es que Él nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado, nos va a glorificar, pero ya desde la fundación del mundo ya nos vio glorificados. Ya él ya está en el futuro, Él ya nos puede ver, ¿no? Por eso en Efesios dice que ya nosotros estamos sentados en tronos celestiales, ya estamos sentados, ¿no? O sea, algunos dirán, pero ¿cómo es eso si todavía el tiempo el tiempo futuro todavía no ha llegado? Ese es otro tema interesante, ¿no? Para hablar acerca del tiempo de Dios. No es nuestro tiempo, ¿no? O sea, nosotros no podemos estar en el pasado, presente y futuro, aunque algunos filósofos plantean que sí, ¿no? Pero y algunas teorías de la conspiración plantean que sí, ¿no? Y películas de Netflix también plantean que sí, como Dark, que es una película que habla acerca del tiempo, el viaje en el tiempo, ¿no? Pero lo interesante es que Dios no está limitado al tiempo, ¿no? Él ya nos ve glorificados, y como dice Efesios, nosotros ya estamos sentados en tronos celestiales, ya estamos ahí, y esto es interesante, ¿no? Entonces aquí dice, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Pablo está afirmando algo. Si Dios es contigo, ¿quién es contra ti? Eso te debe dar seguridad, eso debe marcar tu identidad. ¿Quién contra ti? Nadie.
porque Dios está contigo. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿no? Ahí la palabra escatimar es que no dejó nada, ¿no? O sea, es como escatimar significa que das poquito, ¿no? O sea, para que, no, ¿sabes qué? No, yo no te quiero compartir todo mi jugo porque me voy a quedar sin nada, o sea, no voy a escatimar mi jugo. O sea, no, él no escatimó nada, él dio todo. Él dio todo lo que era su hijo. Entonces él dio todo, dice, él no escatimó ni a su propio hijo, él dio todo, incluyendo a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Pablo está diciendo, primera afirmación, si Dios está con nosotros, ¿quién es contra ti? Nadie. Segunda afirmación, si él no dudó en darte todo, incluyendo a su hijo, ¿por qué piensas de que él no te va a dar todas las cosas que tú necesitas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Piensas que aún alguien te puede acusar y te puede mandar al infierno y decir que no eres justo delante de Dios? No, porque Dios es el que justifica, no el hombre. El hombre no te puede justificar. Recuerden de que habían la época de las indulgencias, la época de Lutero, la gente ponía dinero para poder, muchos de ellos, salir del purgatorio, ¿no? Y recibir el perdón de Dios. O sea, pagaban por eso. Y Pablo está diciendo aquí, el que justifica es Dios, no el hombre, ni tus obras, Él es el que justifica. Por lo tanto, ¿quién te puede condenar? Nadie. Dice, Cristo es el que murió por ti, más aún, Él también resucitó, y si resucitó es Dios. O sea, está diciendo cosas importantes que ya hemos visto en los capítulos anteriores. El que además está a la diestra de Dios, o sea, en otras palabras te está diciendo, no solamente resucitó y se quedó por ahí andando en Jerusalén, no, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, con Él, gobernando, ¿verdad? Dice, y desde allí Él intercede por nosotros. O sea, Él no está solo sentado, no, Él está intercediendo. Y si Él está intercediendo, entonces tú tienes a Jesús intercediendo por ti todo el tiempo, y tienes al Espíritu Santo ayudándote todo el tiempo. Entonces, ¿de qué tendríamos que tener temor? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos? ¿Entiendes lo que Pablo está diciendo? Está cerrando el capítulo, haciendo recordarte las verdades bíblicas que hemos aprendido durante todos los capítulos anteriores. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Te vuelve a preguntar, ¿quién te puede separar de su amor? ¿Piensas que a lo mejor algo te va a hacer perder lo que has ganado? ¿Piensas que algo te va a separar de Cristo? ¿Tienes temor a perder a Jesús para alguna vez en tu vida? Pablo dice, no, nada. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. O sea, esta pregunta retórica te está diciendo lo siguiente, ¿no? Ninguna tribulación, ni angustia en tu vida, ni que seas perseguido, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada puede separarte del amor de Cristo. Nada de eso te puede separar del amor de Cristo. Él está contigo aún en medio de todas esas circunstancias. Él está contigo. Nada te puede separar del amor de Cristo. Él te va a seguir amando en todo momento, en cualquier circunstancia. Miren qué interesante. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso está haciendo Pablo una alusión literal al Salmo 44:22, dice lo mismo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Pablo está resumiendo una idea interesante. Sí, es cierto. Tenemos que pasar persecución, tenemos que sufrir. Lo está diciendo el texto, somos contados como ovejas de matadero. Antes, pero dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acá hay algo interesante. Pablo no dice que somos vencedores, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y mañana voy a mencionarles algunas palabras, ahora por el tiempo no voy a hacerlo, pero mañana les voy a mencionar lo que esto significa en el griego. Muy bien, ahora dice, somos más que vencedores, más, no solo somos vencedores, somos más que vencedores por medio de Cristo. No importa que estemos pasando persecución, angustia, tribulación, desnudez, antes que todas estas cosas, puede haber todo eso, pero antes que todo eso,
nosotros somos más que vencedores por causa de Cristo. Cristo nos hace más que vencedores. Quiere decir que Él nos va a hacer obtener victoria en medio de todo eso. Sí, porque a lo mejor alguien te mata por causa de Cristo, pero como mejor, ¿no? Porque si te mata te vas de frente a la presencia del Señor. Como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, todo te ayuda para bien. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni la muerte ni la vida, número 1, ni ángeles ni principados, número 2, ni potestades, número 3, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Pablo, para terminar, él está categorizando, por decir, clasificando todas las cosas que a lo mejor tú en tu mente piensas que te pueden separar del amor de Cristo. Por ejemplo, dice, ni la muerte ni la vida, ni muerte ni vida, porque para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, ni ángeles, ni principados, o sea, ni huestes espirituales, ni demonios, ni ángeles caídos, ni Satanás mismo te puede separar del amor de Cristo. Él no puede, dice. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que estés pasando ahora, ni lo que vayamos a pasar después, nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ¿no? Algunos asumen aquí a analizarlo de una forma espiritual o emocional, ¿no? Y quizá cuando estamos bien, o sea, en un estado de ánimo bueno o un estado de ánimo bajo, algunos dicen de que se refiere a de que ni lo alto lo que está en el cosmos, ningún cometa, ni lo bajo, ningún terremoto, ni el mar, y nada de lo que implique lo alto y lo bajo puede separarte. Ningún tipo de fenómeno natural o catástrofe natural te puede separar del amor de Cristo, ¿no? Dice aquí, ni ninguna otra cosa creada. Y para Pablo asegurarse de seguir mencionando otras cosas que a lo mejor podríamos nosotros pensar, Pablo cierra y dice, ni ninguna otra cosa, nada más. Nada que puedas imaginarte tu mente te pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor que recibimos de Dios gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro Señor. Y Pablo concluye la primera parte del libro con estas preguntas que a lo mejor nosotros podemos hacernos en algún momento, pero que Pablo trata de fortalecer nuestra identidad en Cristo a través de estas respuestas. No hay nada en nuestra vida, ni en lo presente, ni en el futuro, nada que suceda que nos pueda separar del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es interesante, hermanos. Debemos dar gracias a Dios por nuestra salvación, porque Él nos amó, porque Él nos predestinó, Él nos llamó, nos justificó y nos va a glorificar próximamente para poder compartir la gloria de Cristo. Eso debe darnos la oportunidad de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Valora tu salvación, valora lo que Dios te ha dado, valora las bendiciones de que no estás solo, de que Dios no escatimó nada por ti y por mí, Dios dio todo. Y valora el hecho de que tenemos el Espíritu Santo que puede ayudarnos en nuestras debilidades, porque sabe que nosotros no conocemos la voluntad de Dios, pero Él está ahí para ayudarnos. Tenemos al Espíritu Santo y a Jesucristo intercediendo por nosotros, siempre acompañándonos y fortaleciéndonos en cualquier circunstancia. Eso es algo que debemos agradecer al Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias a Dios, solo me pasé 7 minutos y agradezco su paciencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del universo, te damos gracias en este tiempo, te alabamos en este tiempo en el nombre de Jesús. Te agradezco, Señor, por cada palabra que hemos podido meditar, Señor, en las Escrituras. Sé que el tiempo es corto y no tenemos mucho tiempo para explayarnos, Señor, pero sé que lo que hemos tocado ahora es un tiempo suficiente para por lo menos, Señor, poder ver este pasaje y cerrar el capítulo 8 para empezar la segunda parte del libro, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en esta segunda parte,
Nos quedan aún el capítulo 9 en adelante, y que en las semanas siguientes podamos terminar este hermoso libro, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y te pido que en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada una de las personas que ha estado presente el día de hoy, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús oramos, bendito Dios.